Buenos días, mis estimados niños del quinto A y B de educación primaria de nuestro querido colegio GEUNI. Bienvenidos al área de comunicación. Hoy lunes 6 de diciembre vamos a realizar nuestro primer repaso de la unidad número 8 y reforzamiento en una lectura. Con la bendición de Dios Padre Todopoderoso y el cuidado maternal y amoroso de María Santísima, empezamos. Siempre con nuestra oración de la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy quiero escuchar tu voz y seguir tus enseñanzas, tus mandatos, tu ley. Quiero conocer tu vida, tus palabras y tus gestos de verdadero amor, ese amor puro y real que solo tú sabes dar. Padre, enséñame a vivir como tu discípulo y a seguir tus pasos. Abre mi corazón, mis oídos y mi inteligencia para que pueda recibir tu mensaje y cambiar mi vida. Quiero escuchar tu voz para vivir cada día más cerca de ti. Señor, sé la luz que guía mi camino para que no me pierda entre tanta penumbra y desolación. Te lo pido de corazón. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, terminada nuestra oración de la mañana, las siguientes indicaciones, ya estamos finalizando este año académico, así que a seguir trabajando con optimismo y alegría, organizar nuestro tiempo para dar un espacio al repaso, concentrarnos. Hoy lunes 6 vamos a hacer repaso de sujeto, clases y modificadores, las figuras literarias, el predicado, clase y sus modificadores, y también vamos a tener en cuenta el tema 77, historia de la última cena. Y luego, para este miércoles 8, vamos a hacer repaso de la oración y el tema 79, tradiciones en Navidad, que esta lectura nos va a venir para la evaluación de la intervención oral de este jueves. Bien, vamos a comenzar. Acá tenemos el reforzamiento en lectura de las páginas 247 al 251. Prestar mucha atención, completar tu información, ya completar tu practicando en clase y tu práctica calificada. Luego también vamos a trabajar con estas hojas de repaso de esta unidad de la página 262 a la página 266, que va a ser el trabajo durante esta semana. Bien, vamos a comenzar con la lectura, reforzamiento de la lectura y el aprendido, historia de la última cena. Atento, mis estimados niños y niñas, existe una anécdota sobre Leonardo da Vinci, acerca de su pintura La Última Cena, una de sus obras más copiadas y vendidas en la actualidad. Tardó 20 años, mis estimados niños, 20 años en hacerla debido a que era muy exigente al buscar a las personas que servirían de modelo para este cuadro de La Última Cena. Tuvo problemas en iniciar la pintura porque no encontraba al modelo para representar a Jesús, quien tenía que reflejar en su rostro pureza, nobleza y los más bellos sentimientos. Asimismo, debía poseer una extraordinaria belleza varonil. Por fin encontró a un joven con esas características. Fue el primero que pintó. Después fue localizando a los 11 apóstoles a quienes pintó juntos, dejando pendiente a Judas Iscariote, pues no daba con el modelo adecuado. Este debía ser una persona de edad madura y mostrar en el rostro las huellas de la traición y la avaricia.
por lo que el cuadro quedó inconcluso por largo tiempo, hasta que le hablaron de un terrible criminal que habían apresado. Fue a verlo y era exactamente el Judas que él quería para terminar su obra, por lo que solicitó al alcalde le permitiera al reo que posara para él. El alcalde, conociendo la fama del maestro Da Vinci, aceptó gustoso y llevaron al reo custodiado por dos guardias y encadenado al estudio del pintor. Durante todo el tiempo el reo no dio muestra de emoción alguna de que había sido elegido para modelo, mostrándose callado y distante. Al final, Da Vinci, satisfecho del resultado, llamó al reo y le mostró la obra. Cuando el reo la vio, sumamente impresionado, cayó de rodillas llorando. Da Vinci, extrañado, le preguntó el porqué de su actitud, a lo que el preso respondió: Maestro Da Vinci, ¿es que acaso no me recuerda? Da Vinci, observándole, le contesta: No, nunca antes lo había visto. Llorando, el reo le dijo: Maestro, yo soy aquel joven que hace 19 años usted escogió para representar a Jesús en este mismo cuadro. Y terminó esta anécdota. Imagínate, el mismo modelo que hizo de Jesús, hizo de Judas. La sombra y la luz están presentes en cada uno de nosotros. Somos nosotros quienes elegimos quién nos guía, el bien o el mal. Busquemos el mejor camino que nos aleje del mal y nos lleve a Dios. Bien, viendo y habiendo escuchado esta historia del cuadro de la Última Cena, vamos al practicando en clase y a la práctica calificada de la página 249. Muy bien, ya estamos en la página 249 de esta historia del cuadro de la Última Cena. Interesante historia. Vamos a desarrollar el practicando en clase número 77. ¿Quiénes son los personajes principales que aparecen siempre en el relato? Tenemos a Leonardo da Vinci, ya, y al joven, ¿verdad? El joven que hizo de Jesús y de Judas, ¿no? El modelo. Listo, o que posó para que se pinte a Jesús y a Judas. Los personajes secundarios, ya, tenemos a las 11 personas que posaron para apóstoles, las 11 personas, ya, que representaron a los apóstoles, el alcalde,
y los 2 guardias. ¿Listo? Muy bien. Vamos a continuar. Ahora nos pide que relacionemos a cada personaje con sus características. Por ejemplo, a Jesús, varonil, noble y puro. Y a Judas, traicionero y avaro. Listo. Ya hemos relacionado y hemos acabado con la página 249. Nos preguntan cuál es el tema, ¿no? Entonces vemos que este joven ya hace 20 años era una persona buena, pero se dejó llevar por la maldad, se convirtió en el peor, se puede decir, maleante, fue a la cárcel y se convirtió en Judas, ¿verdad? Entonces el tema es que vamos a ver las actitudes inadecuadas, nos pueden llevar a la perdición. Y deformar lo bueno, ¿no? Las actitudes inadecuadas nos pueden llevar a la perdición y deformar lo bueno en nosotros, ¿no? O en la persona. ¿Cómo sucedió? Ya, como ha sucedido, pues a este joven, ¿no? Entonces, cometió actitudes inadecuadas que lo llevaron, ¿qué cosa? A la perdición. O también podemos decir que se trata de un joven, ya, que hizo a la vez de Jesús y de Judas, ¿ya? Y se observa el cambio que él dio por esas actitudes inadecuadas. Muy bien. Indica qué tipo de oración es unimembre o bimembre. Ajá. Yo soy aquel que hace 19 años usted escogió. Vamos a ver, vamos a analizar qué les parece. A ver. Acá hay 2 oraciones, miren aquí. Acá tenemos al sujeto. ¿Por qué? Porque soy es núcleo de predicado. ¿Quién soy? Ya, yo soy aquel joven que hace 19 años, todo este es predicado. Ya, acá también tenemos sujeto y acá predicado. Acá núcleo de sujeto, núcleo del predicado. Ya, o sea, aquí hay una oración 1 y otra oración 2. Listo. ¿Qué tipo de oración es? Bimembre, ¿se acuerdan cuando se podía dividir sujeto y predicado? Entonces aquí hay oraciones bimembres. Bien, oraciones bimembres. Ahora, analiza todos los elementos del predicado. Recordemos que los elementos del predicado, ya, núcleo del predicado, objeto directo, objeto indirecto y los circunstanciales. Llevaron al reo encadenado y custodiado por guardias. ¿Cuál es el verbo? Llevaron. Listo, núcleo del predicado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora vamos a encontrar cuál es el predicado y cuál es el sujeto. Preguntamos, ¿quiénes llevaron al reo encadenado y custodiado por guardia? Ellos. Entonces, ellos sería acá
el sujeto tácito. ¿Y qué pasa con ellos? Llevaron al reo encadenado y custodiado por guardias, ¿no? Que se acuerdan que ellos, ya es el alcalde, de repente una comisión por ahí, y Leonardo da Vinci, ¿no? Ya, vamos a ver, ¿y a quién llevaron? Al reo encadenado y custodiado por guardias. Todo esto de aquí sería el objeto directo. Bien, hemos encontrado estos dos elementos del predicado. Y así hemos terminado la página 250 de Reforzando en Lectura. Muy bien, ahora nos vamos a nuestro repaso. Muy bien, pero antes de irnos a nuestro repaso, hay que asegurarnos nuestro reforzamiento en lectura con la práctica calificada número 77. A ver, numera las acciones según el orden cronológico del texto. Cuando el preso vio la pintura, sumamente impresionado, cayó de rodillas llorando. ¿Qué parte es aquella? Da Vinci fue localizando a los 11 apóstoles a quienes pintó juntos. C. Le hablaron de un terrible criminal que había apresado y fue a verlo. Por fin encontró a un joven con esas características y fue el primero a quien pintó. Uy, 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 nos presenta fragmentos de elaboraciones, ¿verdad? Del texto. ¿Cuál sería primero? ¿Qué pintó? ¿A? Jesús, ¿verdad? ¿Te acuerdas del joven? Ajá, que pintó a Jesús. Luego pintó a los demás apóstoles, correcto, pero quedó uno inconcluso, ¿verdad? No encontraba a Judas, ¿verdad? Bien, bien. Luego de tanto buscarlo, escuchó que le habían hablado de un terrible criminal que había apresado y fue a verlo. Lo pintó y cuando el preso vio la pintura, sumamente impresionado, cayó de rodilla llorando. Listo, tenemos aquí el orden correspondiente. Ahora vamos a ver, completa el esquema con la evolución de la pintura según la historia. Tenemos Leonardo da Vinci y luego, por último, pintó a Jesús. Primero, a Jesús o por último, pintó a Judas. Pero primero, a ver qué me dices, pintó a Jesús, ¿ya? ¿Y por qué pintó a Jesús? Porque encontró un modelo que lo representaba. ¿Y por qué lo representaba? Porque en su rostro reflejaba pureza, nobleza y lo más bello sentimiento. Entonces, primero pintó a quién? A Jesús, pintó a Jesús, correcto, pintó a Jesús, porque ya porque encontró a un modelo, a un modelo que lo representaba, ya, no se olviden que lo representaba, mm, ya que en su rostro, ya que en su rostro reflejaba, ¿qué cosa reflejaba? Pureza, ya, nobleza, uy, no nos alcanza, y los más bellos sentimientos, coma, etcétera, colocamos. ¿Qué les parece? Bien, hemos colocado ahí. Ya lo primero pintó a Jesús, correcto, primero pintó a Jesús porque encontró a un modelo que lo representaba, ya que en su rostro reflejaba pureza, nobleza, etcétera. Bien, bien. Ahora, luego, el cuadro quedó inconcluso, ¿se acuerdan ustedes? Porque no encontraba a quien representara a Judas, ¿ya? A quien represente a Judas. Por último, lo encontró en un reo que resultó ser el mismo que hizo de Jesús. Entonces vamos a colocar luego el cuadro, ¿ya? Quedó inconcluso, quedó inconcluso, quedó inconcluso.
¿ya? Porque no encontraba, porque no encontraba, porque no encontraba, ¿ya? A quien represente, o sea, haga de modelo, a quien represente a Judas. Por último, lo ra- por último, ya, que pongo por último, lo encontró y lo pintó. Ya no nos alcanza, punto suspensivo, ya. Y ese punto suspensivo quiere decir que por último lo encontró y lo pintó, y lo pintó a quien representara a Judas, quien llegó a ser el mismo muchacho que fue de modelo para que se pintara a Jesús. Bien, ¿cuál fue el conflicto de esta historia? Que Leonardo da Vinci no encontraba el modelo perfecto para representar a Judas, que tenía que darse la imagen de un ser muy malvado, ¿verdad? Ambicioso, con tan malos sentimientos, ¿así? Entonces eso fue el conflicto de nuestra historia. Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci no encontraba el modelo perfecto. No encontraba el modelo perfecto que representara a Judas. Bien, listo. Ahora, indica qué tipo de oración según la actitud del hablante. Según la actitud del hablante. ¿Es que acaso no me recuerdas? Uy, es lo que dijo el preso a Da Vinci, ¿verdad? Y después este preso llegó a ser, ¿qué cosa? El mismo joven que representó a Jesús hace muchos años, hace 20 años, y ahora era el que representaba a Judas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que es una oración interrogativa. Una oración interrogativa, ¿de qué tipo? Directa. ¿Por qué? Porque se encuentran los signos de interrogación. Analiza todos los elementos de predicado, vamos a hacerlo con rojito. El reo no dio muestra de emoción alguna. Aquí tenemos el verbo. ¿Quién no dio muestra de emoción alguna? El reo, sujeto y todo lo demás predicado. Y acá tenemos reo, núcleo, sujeto. ¿Qué cosa no dio? No dio muestra de emoción alguna y sería un objeto directo. Bien, hemos terminado ahora sí, ¿ya? Lo que es la práctica calificada número 77 y el practicando en clase del mismo número. Ahora sí, vamos corriéndonos a nuestro repaso. Muy bien, nuestro primer tema de esta unidad fue el sujeto. Bien, el sujeto de quien se habla, ¿verdad? Sí, de quién se trata. Y en la mayoría de los casos el sujeto puede ser un sustantivo. Y ustedes hicieron ese esquemita. Y vimos en un primer momento las clases sujeto. Que existía sujeto expreso, es aquel que estaba presente en la oración. Enrique tiene varios amigos y ahí, ¿quién es el sujeto? Enrique, ¿verdad? Y está presente en la oración. Se lo puede ver y observar. Y luego, su contrario es el sujeto tácito, que no está presente en la oración, sino está sobreentendido, ¿ya? Y nosotros lo colocamos a través de pronombres. Acá la oración era, tiene varios amigos. Y ya no hay sujeto. Entonces, pero nosotros preguntamos, ¿quién tiene varios amigos? Él. ¿Correcto? Entonces, él, que podemos colocarlo ahí,
sería el sujeto tácito. Y observamos que los sujetos tácitos siempre van a ser pronombres que nosotros vamos a colocar, ¿verdad? Y ahí llegaría a ser el sujeto. Ahora tenemos el sujeto simple y el sujeto compuesto. El sujeto simple es aquel que posee un solo núcleo. Enrique tiene varios amigos. ¿Quién tiene varios amigos? Enrique. Y Enrique sería el sujeto, ¿correcto? ¿Y cuál es el núcleo de la palabra importante? Y Enrique es la palabra importante, pero ahí observamos que hay un solo núcleo. Y luego tenemos compuesto, que posee más de dos núcleos. Enrique y Luis tienen amigos o tienen varios amigos. ¿Ya quién tiene amigos? Enrique y Luis. Observamos que ese es el sujeto, pero ya no tiene un núcleo, sino tiene dos núcleos. De eso se trata el sujeto compuesto. También observamos la estructura del sujeto, ¿no? Que el sujeto tiene su núcleo y tiene sus modificadores. Por ejemplo, el núcleo es la palabra más importante del núcleo sujeto y siempre en su mayoría es un sustantivo. El niño escribió un cuento. ¿Quién escribió un cuento? El niño, ¿verdad? Y ese sería el sujeto. Y el niño, que es el sujeto, ¿cuál es la palabra más importante? Niño. Niño llegaría a ser núcleo de ese sujeto. Luego tenemos los otros modificadores y acá tenemos el modificador directo, que puede ser un adjetivo, es decir, una cualidad o un artículo. Y siempre van a estar acompañando al núcleo del sujeto. El niño amable escribió un cuento. ¿Quién escribió un cuento? El niño amable. Todo esto de aquí sería sujeto, donde niño ya hemos dicho que es el núcleo del sujeto. Y vemos que él está acompañándolo, ¿correcto? Y entonces directamente, por ello es el modificador directo. Y vemos que este él es un artículo, se está cumpliendo. Luego, amable, que indica, se relaciona también con niño, está directamente, por lo tanto es un modificador directo. Y notamos que es un adjetivo. Luego de ahí sigue su hermano, el modificador indirecto, que presenta un enlace que será una preposición o el enlace como. Es decir, no está de forma directa, ¿no? Ahí va a estar la preposición. Entonces dice, el niño de la esquina escribió un cuento. Y preguntamos, mis estimados y estimadas, ¿quién escribió un cuento? Y se responde el niño de la esquina, donde sería el sujeto, niño sería el núcleo sujeto, él sería el modificador directo porque está directamente, y de la esquina sería el modificador indirecto. ¿Por qué? Porque está con una preposición que es de un término, la esquina. Ven ustedes que no está de manera directa la palabra esquina, sino hay intermediarios. Modificador indirecto. Luego tenemos la posición, que es una construcción equivalente al núcleo sujeto, que muchas veces puedo utilizar la posición o puedo utilizar el núcleo del sujeto. El niño, ojitos bellos, escribió un cuento. ¿Quién escribió un cuento? El niño Ojitos Bellos. En donde el niño escribió un cuento, puede ser, o también puede ser Ojitos Bellos escribió un cuento. Entonces, Ojitos Bellos es similar que niño, ¿verdad? Es una construcción equivalente y la posición en la mayoría de sus casos va con coma. ¿Ya? Listo. Ahora que hemos hecho el repaso, vamos a demostrar lo que hemos aprendido y vamos a responder. Dice aquí, señale los sujetos y subraya los núcleos. Uy, 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 al lado indica si es sujeto simple o compuesto. Bien, entonces, si vamos a analizar siempre con el rojito, listo, vamos a ver, Mario trabaja en un taller. Aquí vemos que este es el núcleo de predicado y preguntamos quién trabaja en un taller. Mario. Mario es el sujeto y todo lo demás es el predicado. Y Mario tiene un solo núcleo, el sujeto tiene un solo núcleo. Entonces, me dice, ¿correcto?
y me pregunta, ya no me dice si es expreso, es tácito, me dice si es sujeto simple o es sujeto compuesto. Y recordemos que el sujeto simple tiene un solo núcleo y el sujeto compuesto tiene dos núcleos. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a responder. Pero vamos a hacerlo paso por paso. Vamos a hallar la segunda oración. Paola y Patti son hermanas. Son es el verbo. ¿Quiénes son hermanas? Paola y Patti. Sujeto y todos los demás predicados. Y acá observamos que Paola y Patti, ambas son núcleo del sujeto. Son las palabras importantes. Nosotros fuimos al cine. El verbo es fuimos. ¿Quiénes fuimos al cine? Nosotros. Sujeto y lo demás, predicado. Nosotros, ¿qué llegaría a ser? Núcleo del sujeto. Mi papá, mi mamá y mi hermano cocinan muy rico. Cocina es el verbo. ¿Quiénes cocinan muy rico? Mi papá, mi mamá y mi hermano. Sujeto y todo lo demás predicado. Pero acá papá, núcleo de sujeto, mamá, núcleo de sujeto, hermano, núcleo del sujeto. Bien, ya hemos terminado esa partecita. Ahora sí, vamos a buscar que ya hemos analizado. Ahora nos toca responder. Si tiene un solo núcleo, ¿qué sujeto es? Sujeto simple. Muy bien. Si tiene dos núcleos, ¿qué sujeto es? Compuesto. ¿Ya? Si tiene un núcleo, ¿qué es? Sujeto simple. Y si tiene tres núcleos, sujeto compuesto. Bien. Hemos terminado nuestra primera práctica del repaso de la página 262. Ahora dice, escribe explícito o tácito según sea el caso de cada sujeto. Entonces tenemos también que analizar. A ver, ganó el concurso de oratoria. Uy, este es el verbo. ¿Quién ganó el concurso de oratoria? Él. ¿Sí o no? Este sería un sujeto tácito y todo lo demás sería predicado. Yanina trabaja en la clínica. El verbo es trabaja. ¿Quién trabaja en la clínica? Yanina. ¿Qué pasa con Yanina? Trabaja en la clínica. Sujeto predicado. Vivimos en Jesús María. Vivimos el verbo. ¿Quiénes vivimos en Jesús María? Nosotros. Aquí vamos a colocar nosotros. Y nosotros sería sujeto tácito. Y lo demás sería predicado. Estuve en el aula por las mañanas. El verbo es estuve. ¿Quién estuvo? Yo. Yo sería sujeto tácito y lo demás sería predicado. Bien, con lo desarrollado vamos a responder. ¿Qué les parece? Si acá hay un sujeto tácito, ya nos dijo todo. ¿Qué sujeto es? Tácito. Si observamos que está aquí, allá. El sujeto es explícito, ya, o expreso. Ya. Acá, ahí está, ahí mismo uno dice, sujeto tácito. Y acá, uy, también sujeto tácito. Listo. Hemos acabado ya una parte de la página 262. Y ahora tenemos a las figuras literarias, 9 figuras literarias, en donde nos dice acá que ya el símil, pero ante todo, las figuras literarias nos ayudan para embellecer un poema, ¿correcto? Sí, nos ayuda para embellecer un poema. ¿Correcto? Entonces, vamos a explicar cada figura literaria. Muy bien. Y tenemos acá entonces el símil, que es una figura literaria que compara con un ave que cruza el aire.
Entonces, ¿cómo te das cuenta que están comparando? Te das cuenta porque acá tienes ya la palabra como. Luego tenemos la otra figura literaria llamada metáfora, que designa unas cosas con otros nombres. Por ejemplo, los luceros de tu rostro. Nosotros en nuestro rostro tenemos luceros. No, mis. Sí tenemos los luceros, pero en vez de decir lucero, en realidad nosotros tenemos ojos. Pero, ya, en literatura lo colocan lucero, ¿no? Y aquí están, ¿qué cosa? Practicando metáfora. Hipérbole presenta una exageración, o más dura que el mármol. ¿Quién va a ser más duro que el mármol? Imagínate esa exageración. Tenemos la anáfora, que es repetición al inicio de cada verso. No vayas a confundir con otro tipo de anáfora, ¿ya? Porque también hay anáfora como un referente del área de lenguaje, ¿ya? Pero acá estamos viendo anáfora, pero respecto al área de literatura, es decir, cuando estamos trabajando un poema. Entonces, anáfora es la repetición al inicio de cada verso. Un suspiro muy débil, un suspiro muy íntimo, vemos la repetición. También tenemos el hipérbato, que altera el orden de las oraciones del salón en el ángulo oscuro. Está alterando el orden, porque el orden era en el ángulo oscuro del salón. Tenemos el epíteto, adjetivos relacionados a los seres. ¿Ya? Por ti la verde hierba. ¿Ya? Verde es un adjetivo, ¿ya? Del sustantivo hierba. Pero ¿por qué está bien relacionado? Porque sabemos que la hierba es verde. Entonces este adjetivo está repitiendo ya la cualidad de hierba. Ahí está el epíteto. Paradoja, son ideas contradictorias. Vivo sin vivir en mí. O sea, vivo, pero sin vivir. Uy, 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 me estoy contradiciendo. Y cuando se contradice es, ¿qué cosa? Paradoja. Y perífrasis designa a seres por sus atributos. El Cristo moreno, ¿no? Por el Señor de los milagros. Y por último, la personificación característica a seres inertes, ¿no? La luna sonreía. ¿Cómo que la luna sonreía? Si la luna no sonríe. Pero en el poema, ya en cualquier poema, le dan vida a aquellos seres inertes y por lo tanto acá dice la luna sonreía. Para ello, vamos entonces a practicar. ¿Ya? Indica la figura literaria correspondiente. Esta mañana los niños del barrio alegremente en la plaza juegan. ¿Qué figura literaria es? Está un poco desordenado, ¿verdad? Los niños del barrio alegremente en la plaza juegan esta mañana. ¿Y qué es la oración que permite aquello? Ajá, se llama el hipérbato. Tenemos que el hipérbato ya altera el orden, ¿verdad? El orden lógico. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¡Qué exagerado! ¿Y qué figura presenta esta exageración? Hipérbole. Ya, hipérbole. Estamos en la página 262. El auto se quejaba adolorido por los años. Un auto se puede quejar. Una cualidad, ya se puede decir, de los humanos y le está dando un ser inerte. Entonces, personificación. Personificación. Y dice, tus ojos son como dos esmeraldas. Uy, está comparando. ¿Y cuál es la figura que compara? El símil. Bien, aquí hemos terminado lo de la página 262. Y ahora vamos con la página 263. Se echó a llorar cuando supo que no aprobó el examen. Hay una alteración de un orden, ¿no?
¿Quién se echó a llorar? No está él, ¿no? Entonces, él cuando supo que no aprobó el examen, se echó a llorar. Entonces, ¿cuál es la figura que altera el orden lógico? Tenemos al hipérbato, ¿verdad? Listo. Ahora, tus labios, pétalos perfumados. Tus labios, pétalos perfumados. ¿Qué dices tú? A ver, tus labios, pétalos perfumados. ¿Ya? ¿Quiénes son los pétalos perfumados? Tus labios. ¿Ya? Entonces, ¿qué figura observamos aquí? ¿Ya? La figura, la metáfora, ¿verdad? Correcto. ¿Ya? ¿Por qué la metáfora? Porque está representando con otra frase las palabras. Bien. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo, temprano, 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 al inicio de cada verso. ¿Qué figura es? Anáfora. Bien. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Uy, uy, ideas contradictorias, paz y guerra. Entonces tenemos la figura paradoja. Por donde un agua clara, de hecho que el agua es clara, acá está el adjetivo, con sonido, atravesaba el fresco y verde prado. Miren aquí, fresco y verde, claro que es el prado. Entonces acá hay adjetivo, adjetivo. Adjetivos que presentan dentro de los versos y expresan una cualidad ya representativa de aquel sustantivo. De repente no es necesario colocarlo, pero lo han colocado. ¿Qué figura es? Epíteto. Epíteto. Bien, hemos terminado con figuras literarias. Ahora vamos a cerrar con un predicado, que es todo lo que se dice del sujeto, y hay predicado verbal con copulativo, con verbo copulativo, porque son ser y estar, pero la siguiente palabra, ¿correcto? Ya, la siguiente palabra de ese verbo copulativo, ya, la siguiente palabra de ese verbo copulativo, siempre va a ser un atributo, una cualidad. Y el verbo no copulativo, ellos juegan en el parque, aquel verbo es bastante independiente y con decirlo nada más uno puede darse a entender de qué se está tratando. Luego tenemos aquel predicado que no presenta como núcleo a un verbo, sino tenemos predicado nominal y predicado adverbial, donde tenemos acá Juliana, secretaria. Aquí la coma debió decir Juliana es secretaria. La coma está representando el verbo. Pero ahora, ¿dónde coloco como núcleo del predicado? Si no puedo colocar una coma, coloco a la palabra siguiente y en este caso el núcleo del predicado es secretaria y ahí llegaría a ser un sustantivo. Y si es un sustantivo, es un predicado no verbal llamado nominal. Alex responsable, igual sucede. El núcleo del predicado no puede ser una coma, será la palabra que sigue, ¿correcto? Y la palabra que sigue se convertirá en núcleo predicado, pero este es un adjetivo. Y cuando es un adjetivo, también llega a ser un predicado no verbal de tipo nominal. De ahí tenemos al predicado adverbial, ¿verdad? El libro allá. Uy, otra vez la coma no puede ser núcleo, entonces llegaría a ser allá, pero allá es un adverbio, por lo tanto el predicado es no verbal adverbial. Y tenemos la estructura de predicado, ¿ya? Aquí ella escribió apresurada 2 veces la carta para él en su oficina ayer. El verbo escribió, ¿quién escribió ella? Núcleo sujeto. Ya cómo escribió apresurada, circunstancial de modo, cuánto escribió, ya de circunstancial de cantidad, qué es lo que ella escribió, una carta, objeto directo, a quién lo escribió, para él, objeto indirecto, dónde lo escribió, en su oficina, circunstancial de lugar, cuándo lo escribió, ayer, circunstancial de tiempo. Entonces observamos que los elementos del predicado, tenemos núcleo predicado, objeto directo, objeto indirecto y los circunstanciales que pueden ser de modo, cantidad, lugar y tiempo. Bien, ahora sí,
podemos practicar. Número 5. Encuentra el predicado e indica de qué clase es. Vamos a ver acá. La mujer miraba el plácido atardecer. Miraba sería núcleo de predicado. ¿Qué miraba el plácido atardecer? La mujer, sujeto. Lo demás sería predicado. Ahora sí, ¿qué tipo de predicado? Ah, si es un verbo, entonces predicado verbal. Ya, con verbo copulativo, no es copulativo, entonces sería con verbo no copulativo, con verbo no copulativo. Ahora tenemos la siguiente. En esa antología están los mejores poetas. El verbo están. ¿Ya? ¿Quién está en esa antología? Los mejores poetas, sujeto y todo lo demás predicado. Entonces, vamos a ver, están, podría ser, ¿ya? Vamos a ver, ¿es predicado verbal o predicado no verbal? Primero es predicado verbal. Pero, ¿con verbo copulativo o con verbo no copulativo? Es aquí el verbo están, pero acá no me indica una cualidad. Entonces, predicado verbal con verbo, ya, no copulativo. Ahora tenemos, casi todos los alumnos salieron aprobados. Muy bien, ¿cuál sería el verbo ahí que ustedes pueden encontrar? Tenemos salieron, ¿correcto? Núcleo de predicado. ¿Quiénes salieron aprobados? Todos los alumnos, sujeto. Entonces sería, todos los alumnos salieron casi aprobados. Sería acá el predicado y este también sería un predicado. Entonces, tenemos predicado, ¿de qué tipo? Ajá, verbal, predicado verbal, con verbo copulativo, con verbo no copulativo. ¿Correcto? Nos encontramos en la página 264. Para ellos el teatro es el mejor espectáculo. A ver, verbo ¿quién es el mejor espectáculo? ¿Ya? Para ellos el teatro. Sujeto y todo lo demás predicado. Predicado verbal, sí, porque tiene que al verbo. Predicado verbal. Ahora, ¿con verbo copulativo o con verbo no copulativo? Es el mejor espectáculo. Aquí, el teatro es. Ahora es el mejor espectáculo. Acá hay un atributo, ¿verdad? Una cualidad. Entonces, predicado verbal con verbo copulativo. Con verbo copulativo. Bien. Hemos terminado esa partecita. Ahora, antes de irnos a la parte final, recuerda que estamos haciendo un repaso de todo lo que hemos tratado, ¿ya? Y recordando que nos vamos a ver nos vamos a ver ya en nuestro repaso, ¿ya? Vamos a ver, vamos a encontrar 2 veces, el jueves 9 y el 16 de diciembre. El jueves 9 para nuestro repaso y evaluación oral por el formulario Google, ¿ya? Y el 16 que va a ser nuestro examen final. Recuerda también que este jueves 9 debes presentar todos tus esquemas del cuaderno del área de comunicación. Bien, muchas gracias, bendecido inicio de semana, te envío un abrazo para llenarte de energía positiva. Hoy lunes 6 de diciembre, muchas gracias por la atención prestada, cuídate mucho, un gran abrazo, practica siempre y nos vemos la siguiente clase.